fue un terremoto, casi podríamos decir algo planificado. Lo que está pasando en Siria, este estallido de conflicto, enfrentamiento entre extremistas y tropas locales del gobierno, por decirlo de alguna manera, del ejército sirio, con el respaldo, por supuesto, de Rusia, por poner un caso puntual, ha generado un nuevo momento. Parece como si los ojos del mundo hubiesen virado hacia ese lado. Parece como si lo que está pasando en Ucrania haya ido a un segundo plano. La atención está hoy por hoy en Siria, en Alepo para ser más precisos. ¿De dónde llega esto? ¿Cómo apareció? ¿Qué casualidad que ocurre en este momento cuando se habla ya de una derrota inminente para Ucrania, cuando estamos a puertas del arribo de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, cuando por supuesto llega información desde el Líbano y un quiebre por parte de Israel a una suerte de negociación? Hay muchas cosas que tienen que ver con este contexto. Pero bueno, vamos a hablar de este asunto con un especialista, un analista internacional, historiador. Estamos hablando del señor Ariel Umpierres, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Querido Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enzo? Un placer acompañarte hoy, claro que sí, a tu disposición. Muchas gracias, Ariel. Bueno, el tema del momento. Imposible evadirlo y no habría por qué evadirlo porque es un asunto de interés mundial. Lo que está ocurriendo en Siria. ¿Y qué impresiones tienes con estos últimos acontecimientos que algunos consideran planificado? Dicen, hay una mano occidental, dicen que incluso habría estado involucrado Ucrania en todo este entrevero, un levantamiento, una confrontación abierta entre radicales, y por supuesto el ejército sirio. Las tropas rusas se hacían presentes a través de sus pilotos, con bombardeos en Alepo y en otras zonas para poder calmar la situación. Se habla incluso de más de 400 extremistas que fueron eliminados del campo de batalla. Ariel, ¿qué impresiones tienes sobre este momento tan confuso de tanta confrontación, por supuesto, en Siria, para ser precisos? Bueno, yo no sé si ese ruido que escucho de fondo son las bombas que están cayendo. Eso es en tu lado, me parece, Enzo. Pero bueno, supongamos, quiero creer que no son las bombas rusas cayendo allí cerca de tu Es casa. el vecino O de tu estudio, carpintero. para ponerle una cuota de humor. Algo que es absolutamente trágico, como es este recrudecimiento de la guerra en Siria, de esta situación que ya lleva más o menos unos 12 años, más o menos, en las que Siria era uno de los países más realmente más estables de la región de Medio Oriente, más próspero, más exitoso, entre otras, por ponerle las cosas como son, pero con los bemoles que corresponde. Es decir, no es que esto era todo perfecto. Yo conozco ese país. Y la verdad es que la gente vivía bastante felizmente y bastante en un contexto bastante agradable para ellos. Estoy hablando de los últimos 20 años. Dicho esto, en el momento que estalla la primavera árabe, allá en el 2010, 2011, eso que inventaron los anglo-sionistas, que la intención de todo eso era que Israel necesitaba que en sus países, en la región de sus países, sus vecinos, se convirtieran en un tembladeral institucional, político, militar, etcétera, porque eso permitía que Israel entonces sobreviviera. Porque, claro, rodeado por países con potencias económicas, con potencias militares y demás, era una amenaza para Israel. Israel necesita que todo su entorno sea un caos. Entonces, en ese caos, ellos, pequeño país, 7 millones de habitantes, que subsiste por la ayuda única y exclusivamente ayuda norteamericana, entonces llamaron, pero todo esto que estoy diciendo no es un complot, esto lo han dicho altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Le pidieron a Estados Unidos que estableciera algún caos en la región. Y allí se inventó esto de la democracia en esos países, la democracia
occidental, la primavera árabe, como sea, así se la llama. Y desde entonces cayeron, bueno, primero habían caído obviamente Afganistán, Irak, y después, bueno, Egipto, Libia, y en ese contexto también estaba en la lista Siria. Pero resulta ser que el pueblo sirio quiere a su presidente, a Bashar al-Assad. Obviamente que habrá oposición. En una familia hay oposición, en un barrio, en un club de fútbol hay oposición. ¿Cómo no va a haber en un país de, no sé, 25, 22, 23 millones de habitantes? Claro que sí, pero realmente la oposición es muy marginal o por lo menos no deja de ser significativo, no deja de ser importante el apoyo que efectivamente le da a su pueblo. Pero entonces, como eso no alcanzó lo de la primavera árabe, empezaron a mandar a yihadistas, extremistas, la mayoría ex militares iraquíes que estaban en la prisión de Mosul, y la CIA los reentrenó para mandarlos a un yihadismo islámico, extremismo islámico. Y ahí nació, es una obra maestra, hay que decir la verdad, de la CIA y del MI6, cosa que el MI6 o el Servicio de Inteligencia británico ya había hecho antes y durante la Primera Guerra Mundial. De ahí salió Lawrence de Arabia y todo eso, estoy hablando de hace 100 años atrás. Ellos conocen bien esa región y saben cómo manipular. Entonces, bueno, entrenaron esto que se ha dado a conocer en el mundo como ISIS, Daesh. Estoy hablando de hace unos 10 años atrás, cuando pasaron a la fama, decapitando gente, cosas aberrantes, siempre atacando a musulmanes. Curiosamente, estos grupos nunca atacan ni a Israel, son musulmanes extremistas, pero nunca atacan a Israel, a los judíos, al Mossad, a los intereses, a empresas judías, nunca atacan, ya digo, territorio israelí. Es curioso, yo no estoy diciendo que lo hagan, no estoy haciendo un llamamiento, ni mucho menos, pero estoy analizando que es curioso, solamente atacan a otros musulmanes. En realidad son servicios son mano de obra de la CIA y de todos estos grupos para desestabilizar. Los mandaron allí, los penetraron en Siria, y lo cierto es que el pueblo los rechazó, el ejército sirio más o menos salió adelante, y después, allá en 2017, Rusia, cansado ya de todo lo que estaban haciendo, sobre todo porque ellos tienen un puerto y una base de aguas calientes, una base naval muy importante, estoy hablando de Israel, en esa región, en la costa siria. Entonces Rusia dijo, no, basta, y así los eliminaron. Y ahora surgen de vuelta. Y son, como dice una monja argentina, yo la puse ayer, una monja argentina que vivió muchos años allí, que estaba en ese momento, la puse en mi canal. Dice la monja, las radios y televisiones occidentales decían que eran luchadores por la libertad y la democracia. Dicen, pero yo viví ahí y sabíamos que no eran ni sirios, no querían democracia, lo único que querían era matar, generar caos, y en general estaban comandados por gente que hablaba inglés, dice la monja. Cosa rara. Bueno, lo cierto es que ahora han vuelto otra vez a las andadas. Pero ¿qué ha pasado? Hay que darle, claro, un contexto, como tú decías, Enzo. Lo importante es la guerra de Ucrania, Zelensky, que está perdido, ya no sabe ni qué proponer, pero lo más importante es que se producen estos ataques en Siria en el mismo momento en que Israel y Hezbollah del Líbano firman esa, llamémosle, paz, que en realidad es una tregua, no es mucho más que eso. El mismo día empiezan a atacar en Siria. Y claro, digamos, esto no es análisis, es información. Esto está empujado, comandado por Israel, por los servicios de inteligencia de Israel, que además es la misma Israel que en años anteriores a esos comandos de yihadistas, cuando caían heridos sus comandantes y demás, los traían de vuelta a Israel. Hay fotos de Netanyahu. Los traían de vuelta a Israel, los curaban, los cuidaban, los alimentaban y los mandaban de nuevo al combate. Son mano de obra de los intereses israelíes. Y que justamente, exactamente el mismo día, fue la semana pasada, que se firma esa pseudo paz o tregua entre Hezbollah e Israel. En realidad Israel necesitaba esto porque ya sus soldados ya no quieren ir a luchar, están agotados, prácticamente no tienen armamento del pesado que les interesa a ellos, porque Estados Unidos está ahora con lo de Trump en veremos.
pero sobre todo ahí está el ejército israelí está en un estado de rebelión interna, ya no quieren ir más a pelear allí. Ellos lo que quieren es bombardear desde el aire, total, ahí no pierden nada, masacran gente y todo lo que siempre han hecho cobardemente el ejército de Israel. Pero en este caso, vuelvo, se produce esa tregua y en el mismo momento abren el frente de Siria. No hay mucho que imaginarse, esto de lo que se trata es siempre la política de los anglosionistas desde hace 250 años es desestabilizar el mundo. Siempre estamos electrificados, no sabemos por dónde viene algo. Si no es Siria, es Irak, y si no es Irán, y si no es el Líbano, o es Ucrania, o es Taiwán, o es Perú, porque puso un puerto chino allí, y entonces hay que ver, el Comando Sur está muy preocupado, porque Perú va a ser la puerta de entrada de los chinos para toda América, y etcétera. Siempre nos tienen, como decía mi abuela, con el Jesús en la boca. Es decir, siempre hay un enemigo que nos acecha, pero que afortunadamente los piratas anglos sionistas están acá para salvarnos y defendernos. En ese esquema hay que entender lo que pasa en Siria. La sensación que hay, o la información que hay, y sobre todo el análisis que hace alguna gente en Washington, es que pasó lo que iba a pasar, es decir, Rusia intervino, Rusia que está peleando contra el mundo, o sea, contra 32 países que forman la OTAN, está peleando contra 32 países y ahora necesita también poner fuerzas, energía, aviones, pilotos, armamento acá en esta región. ¿Es una forma de seguir desgastando y cansando a Rusia? Sin duda. ¿Es una forma de mantener el Medio Oriente siempre convulsionado para que Israel más o menos crean ellos, pues absolutamente equivocado, se mantenga? Sin duda. ¿Quiénes son? Los mismos de siempre, querido Enzo. Y Ariel, esta sensación de saber que hay presencia estadounidense, presencia rusa en un mismo territorio, vamos, no están necesariamente a unos metros uno y otro bloque, hace de esto cada vez más latente una confrontación a gran escala. O sea, me refiero más allá del objetivo de Rusia, que es acabar con los extremistas, y lo han reconocido públicamente, y por supuesto el respaldo al Assad de manera muy directa, ¿no? Anunciada. De hecho, Erdogan también aparece en la historia, en el idilio, y dice, bueno, vamos a conversar, ¿no? Lleguemos a un acuerdo, por favor, señor gobierno, señores opositores, conversen y traigan la paz. Pero me pregunto, que esté tanto Washington como Moscú con presencia, hace que sea como que se está escapando el gas y estamos a una pasada del fósforo para que esto explote. ¿Lo hace más peligroso todavía? No lo creo, pero viste, yo me equivoco muy a menudo, así que tomémoslo con pinzas lo que digo, pero no creo. Yo creo que la situación ya es grave de por sí a nivel mundial, es muy grave, la hacen grave, ¿no? La hacen grave, porque si uno mira, todos estos son focos de inestabilidad, de violencia, generados artificialmente por los Estados Unidos, por los anglosionistas. Siempre son ellos los que, si hay tranquilidad en un lado, hacen lo necesario para que exploten los problemas, los conflictos, las guerras, sobre todo las guerras locales, entre hermanos, entre vecinos. Eso es la vieja táctica de los piratas anglosionistas de siempre, generar problemas entre los hermanos. Ahora, hay un factor que sí, y ahí tú tienes razón, que es que Biden se va dentro de poco, pero tampoco no es, porque faltan, bueno, un poco más de un mes y medio. En un mes y medio se pueden hacer muchos desastres, sobre todo este señor que, mira, si estará haciendo desastres, que en estos días ha indultado a su propio hijo. Estoy hablando de Biden. Le dio el perdón a su propio hijo cuando las pruebas contra por los delitos que ha cometido su hijo, Hunter Biden, son absolutamente contundentes y están desde hace años. Yo vivía en Washington cuando ya se sabía que el FBI tenía
la laptop del hijo del presidente, y que las pruebas de los delitos de él, de su propio hijo, de corrupción y de otros delitos muy graves, me refiero a pequeños y demás, y pruebas también de delitos de su propio hermano, el presidente de los Estados Unidos, de él, de corrupción, de dineros, etcétera, etcétera. Son impresionantes esas pruebas. Y sin embargo, el presidente dice, no, mi hijo no ha gozado de una justicia, no sé, razonable. Los Estados Unidos, te gustará o no, más o menos, y sobre todo para quienes tienen dinero, es difícil que la justicia no sea muy razonable. Si tú eres un pobre latino o un pobre negro, probablemente te caiga todo el peso de la ley. Pero en los Estados Unidos, si tienes dinero para pagar buenos abogados y demás, generalmente la sacas más barata que otros. Pero él dice que a su hijo no se le hizo de justicia, lo cual es absolutamente falso, obviamente, y lo ha indultado. Entonces este hombre es capaz de cualquier cosa, está rodeado por gente que va a perder espacios de política, estoy hablando de los neoconservadores, y esta gente puede desencadenar los rayos y las centellas y las furias del universo en este mes y medio. Ya sea en Ucrania, autorizando el lanzamiento de misiles dentro del territorio ruso, como esto que digo allí de Siria. Yo creo que ya hoy nadie, pienso principalmente en Rusia, nadie toma en serio esta administración, entonces todos están apurando, rezando para que esto pase lo más rápidamente posible, la ida de Biden, que llegue Trump y ahí veremos. Entonces, yo no creo que esto necesariamente tenga que escalar más. Además, más cosas de las que le han hecho a Putin en los últimos meses y años ya no le podrán hacer. Lo que sí creo es que Rusia va a emplear todos los recursos que tiene desde el punto de vista militar. Por lo menos es lo que dicen los amigos que están allí en Moscú, que tienen un poquito más de información, ¿no? Enzo. Y algunos hablan de un segundo Oreshnik, algunos medios, digo, rusos, hablan de la posibilidad. Y el propio Putin lo reconoce hace algunos días, lo dijo abiertamente, sí es probable que hayan centros de mando, de inteligencia en Ucrania que sean parte de los objetivos. De hecho, la Rada Suprema, se sabe, ya no labora en la sede principal, han tenido que mudarse los parlamentarios para discutir cualquier cuestión, pero en un objetivo ya no tan, digamos, abierto, ¿no? Es una situación de inestabilidad y más aún cuando se habla ya de una presión por parte de diversos gobiernos de Europa que, entre otras cosas, Ariel, piden reclutar jóvenes desde los 18 años. Incluso desde Alemania, y quienes han propuesto que sean los refugiados los que vayan a combatir. Es decir, vamos a sacarlos de nuestro país, pero para que vayan a enrolarse a Ucrania y vayan a pelear, porque es evidente que ya no hay actualmente una proyección abismal, ¿no? Para que puedan, digamos, sostener un enfrentamiento. Ahora, la señora esta, Cayacala, Cajacaya, no me sé muy bien el pronunciamiento, pero esta señora llega a la Unión Europea y dice abiertamente que es una posibilidad latente, ¿no? Es una posibilidad latente de que se envíen tropas a combatir contra Rusia, tropas europeas, Ucrania. Entonces es una situación que parece todo lo que se había especulado, todo lo que se había conversado hace algunas semanas o meses, ya pasa de ser una advertencia a una realidad, porque la cronología nos indica, Ariel, que cada vez que se toma una decisión que puede significar una escalada por parte de la OTAN, es como un aviso, ¿no? Digamos, cuando se iba a autorizar el uso de los Star Shadow, había información de que se había dado el visto bueno, lo negaron después en The Time, pero luego ocurrió. O sea, esa es la sensación que queda. Sí, sí, hay una constante que ocurre en todos los conflictos bélicos de envergadura y es que cuando se acerca el desenlace final es cuando, curiosamente, más agresivas se vuelven las dos partes o las partes en conflicto. Y sobre todo, inclusive aquel que va perdiendo y que va a perder. Es una constante. Pasó en la guerra de Vietnam.
Estados Unidos bombardea masivamente Laos y Camboya en el año 1973, o sea, ya sobre el final de la guerra, cosa que no había hecho antes. Pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hitler manda ya al final sus niños a defender Berlín. Y esto pareciera que es lo que está ocurriendo con el conflicto, con la guerra de Ucrania. Es decir, los reportes desde Estados Unidos, y creo algunas que veo de Rusia también, indican que evidentemente la avanzada rusa es ya imparable. Del otro lado ya no hay soldados suficientes, no hay hombres suficientes, por eso lo de jóvenes, enrolar a más jóvenes, se habló de mujeres, lo de refugiados que dicen allí. Recordemos que de los 40 y algo millones de habitantes que tenía Ucrania, más o menos dicen que la mitad ya está fuera del país. Entonces, también acá hay que hacer un poco, digo, uno tiene que ser realista. Si los ucranianos lo votaron y lo apoyaron a Zelensky y lo aplaudieron cuando empezó con esto de la OTAN y demás, bueno, que se hagan un poquito cargo ellos también, ¿no? Porque esto de hacer del mundo un loquero, porque a estos señores se les ocurrió apoyar a este personaje, a este artista, como es Zelensky, y lo aplaudieron cuando decía que quería incorporarse a la OTAN y cuando no escuchaban a Putin, y cuando durante 8 años estuvieron impasibles frente a las matanzas que se hacía en Ucrania desde Kiev contra los prorrusos ucranianos del Donetsk. Durante 8 años les mataron 15.000 personas, los bombardearon, etcétera, y ellos no hacían nada o no protestaban o no derrocaban su gobierno. Bueno, ahora que no pidan que otros vayan a morir por ellos. Es como aquellos que hoy protestan porque Milei hace mal las cosas, sobre todo contra los pobres y los pensionistas y jubilados argentinos. Bueno, alguien lo puso a este muchacho, a Milei como presidente. Que se hagan cargo ellos. No, yo no lo voté, así que tampoco puede ser que las personas tomen decisiones a la ligera, no escuchen las advertencias y después pidan que alguien los vaya a socorrer, como es el caso de la mitad de la población de Ucrania que se fue a Alemania, sobre todo a Polonia y demás. Entiendo el dolor, entiendo el sufrimiento, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? En todo caso, lo de mandar tropas europeas es un delirio. Creo que lo hemos hablado alguna vez. Rusia tiene algo así como 500.000 soldados allí adentro. ¿Cuántos soldados podrá mandar Europa? ¿10.000? ¿15.000? No lo sé. La estadística indica que si hubiera un llamamiento, los jóvenes europeos no van a ir a pelear a una guerra, y menos por Ucrania, por los nazis. No va a ir nada, o nadie va a querer ir. Y aunque fueran 10, 15, 20.000 soldados frente a 500.000 que hace 3 años que están en guerra, entrenados y con una comandancia intacta y demás, y súper armados, no va a cambiar nada. Es decir, es mandar carne de cañón. Yo creo que lo están haciendo igual. Hace poco lo hablamos, Suecia mandó un equipo de técnicos especialistas en misiles, Rusia se los mató a todos. Y todos los días tenemos información de británicos, norteamericanos, franceses, colombianos, argentinos, brasileros, etc. En todo caso, yo temo mucho a que desde el lado de los europeos sí haya esta locura final a la que me refería hace un rato. Es decir, se termina esa guerra, no hay vuelta atrás, no hay cambio de orientación. A ver, hagamos algo final y terminen haciendo alguna locura que termine provocando que Rusia, ya no bombas atómicas, porque por la información que me dan desde Washington sobre todo, lo que ha demostrado Rusia con este misil, que nunca recuerdo cómo se llama, Onech, que es almendra, creo que es que reemplaza a las bombas atómicas. Tiene tanto poder de destrucción, tanto es imperceptible, indetectable, tan poderoso, que al final provoca tanto destrozo y tanta matanza que ya no hace falta el uso de una bomba atómica. Dicen esto, la famosa bomba atómica táctica, que con esto Rusia ha cambiado un poco la mecánica de la guerra moderna.
Esto es un paso previo, obviamente, que las bombas atómicas serían. Pero este misil, que además tiene una precisión increíble y que el otro día que lo hicieron explotar allí, lo tiraron sin ningún tipo de carga, simplemente por su energía cinética, provocó lo que provocó. Imagínate si fuera con una carga convencional. Entonces, que esto ya. Pero bueno, quizás, mira, yo sé que en Rusia, por la información que tengo, es que en Rusia están muy polarizadas las opiniones. Mayoritariamente quieren barrer con Ucrania, con Kiev, con Zelensky, con toda esa banda de nazis, los quieren barrer, pero que afortunadamente Putin es un poco la barrera moderada a eso, Enzo. Bueno, y que goza con un amplio respaldo. Claro, su último triunfo electoral habla de un presidente con mucho arraigo, ¿no? Y sobre todo esto que mencionabas de la decisión que se toma respecto a Oreshnik de no, digamos, llevar ojivas nucleares, habla de la moderación con la que Rusia intenta todavía eh, enviar señales, ¿no? Esto es, desde luego, otra de las tantas señales que algunos interpretan como debilidad, cuando en Rusia son muy claros. Esto se trata de supervivencia, no lleguemos a niveles críticos. Ayer, nomás en Telegram, escribía Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, y decía, bueno, la guerra nuclear es una realidad desde el momento que contamos con armas de este tipo. El hecho de que no se envíen pasa por la reflexión humana o la decisión humana que pueda haber, ¿no? Está ahí. No es un mito, como algunos medios occidentales han tratado el asunto del Oreshnik, ¿no? Que lo llaman propaganda rusa. Sin embargo, lo dijo también Medvedev hace poco, ¿no? Si no creen en el poder del Oreshnik, cuando llegue simplemente cierren los ojos. Tal vez sea lo último que hagan. Es una provocación constante la que se está viviendo en territorio ruso. Y bueno, la sensación, Ariel, es precisamente esa que tú pones sobre la mesa también, ¿no? La polarización, porque hay un ala radical que pide llevar esto a otro nivel. Es por ahí a donde apunta la OTAN, es decir, golpear, hacer estos golpes, digamos, selectivamente para generar una confrontación, generar inestabilidad en el gobierno ruso, es decir, que aparezca una voz que diga, oye, Putin, es momento de actuar como se debe actuar. ¿Es ese el objetivo de la alianza? Sí, yo creo que también es propaganda para el público interno de Europa. Recordemos que, como tú bien decías, Putin ganó con el 87% de los votos, mientras que Scholz, Macron, Pedro Sánchez, Steinmeier y cualquiera de lo que se te ocurra de los presidentes de gobiernos europeos están por el piso. A Macron le están pidiendo destitución. Pedro Sánchez depende de un voto o dos de los extremistas catalanes. Steinmeier ya le están pidiendo destitución, primer ministro británico, etcétera, ¿no? Estamos en unas condiciones, bueno, Scholz ya se va ahora en 2 meses. Son gobiernos debilitados y las alternativas son iguales o peores, o sea que son países que no tienen gobierno, no tienen un gobierno sólido y con respaldo popular, social suficiente. Eso por un lado. Entonces esta gente sigue poniendo el argumento de que Ucrania es el principal problema. Lo que pasa es que tienen problemas más graves. El problema de pobreza, en el caso de Francia, yo estaba hablando con un amigo que escribió un libro y me pasó alguna información, es impresionante la pobreza. Que uno dice, pobreza en Francia. Sí, sí, hay pobreza en Francia. Basta en París, no hay que irse muy lejos, en los alrededores de París. Hay violencia, hay exclusión, hay marginalidad, hay droga, hay abusos de todo tipo. Eh, y lo mismo en el resto de los países. Entonces, como estos presidentes no tienen soluciones para eso, no tienen soluciones, son todos libre cambio, libre mercado, endeudamiento, financiamiento, son empleados de los Rothschild, aplican la política de los Rothschild, que es todo es financiero y deuda y pagar la deuda. Después el resto que se mueran. Doy el ejemplo porque me enteré en el día de hoy. Milei le sacó doy un ejemplo porque en Francia lo mismo, ¿no? Le sacó todas las ayudas que habían, descuentos de precios para los medicamentos de los pensionados, de los jubilados.
les quitó a todos. Estaban, la mayoría tenían algún tipo de descuento. Pero dijo, no, acá no, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Siempre es más fácil ahorrar por los pobres, ¿no? Quitarles a los pobres, bajar salarios, endurecer las condiciones de vida de los pobres. Es la técnica y el camino que todos estos sátrapas y mafiosos encuentran. Entonces, lo mismo están haciendo los europeos. Entonces, en esa situación, como no van a cambiar nada, dicen, no, nuestro principal problema no es la pobreza, la marginalidad, los problemas de salud, de falta de vivienda, como hay en España, complicaciones, etc. Ese no es el principal. El problema principal es que los rusos son malos y Putin está ahí y va a venir a atacarnos. Entonces, sacan el foco del problema y te lo ponen en otro lado. Obviamente que nadie les cree, por eso que gana lo que se dicen ellos allí, la ultraderecha, en Francia, en Alemania, en otros países, en España todavía no, pero probablemente sí. Entonces, el tema es qué van a hacer estos locos, estos psicópatas, en los próximos meses y sobre todo cuando venga Trump y les diga, bueno, más dinero yo no voy a poner, pónganlo ustedes, va a haber elecciones, en fin, estamos en un, ¿sabes qué? En un fin de época. Es como, ¿sabes? Como una fiesta de un casamiento, no sé, que son las 6 de la mañana, la gente se cansó de bailar, hay alcohol, las cosas están tiradas por el piso, uno va para un lado, otro va para otro. Es un fin de fiesta patético, que lo peor de todo es que lo pagan, como digo, los más frágiles, los más débiles, los más pobres, los que no tienen recursos, los que trabajan en 3 trabajos para llegar a fin de mes, los que están angustiados para pagar las deudas, para pagar las hipotecas, si tienen la suerte de tenerla, los que no les pueden dar de comer bien a sus hijos. Los otros están perdidos embriagados del fin de una fiesta, están embriagados entre ellos cometiendo excesos. Y son muy peligrosos, muy peligrosos. Enzo. Son peligrosos y uno nunca sabe qué va a pasar con estos señores con exceso de alcohol, ¿no? Porque seguramente en ese mismo ejemplo, De todo. esos borrachos escandalosos, ¿no? Sí, más otras cosas que seguramente han otro consumido. tipo de consumo, claro. En fin, Ariel, oye, qué conversación tan buena hemos tenido, gracias siempre a tu conocimiento y a que nos esclareces lo que está pasando en verdad en esta zona tan convulsa, tan compleja, como es Siria, como es en general esta zona liada a tantos intereses, tanto occidentales como orientales, hay que decirlo, ¿no? Hay intereses, pero por supuesto la mano occidental es la que se ve casi siempre con un arma, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. En fin. Ariel, muchas gracias por tu tiempo y no sé si nos dejarías alguna reflexión ya para redondear esta conversación, como es habitual. Bueno, no mucho más, querido Enzo, pero estemos atentos porque lo veo, yo sigo obviamente como tú y como muchos, los medios de comunicación, de prensa y demás, y la verdad es que están desatados, dicen cualquier cosa, mienten, engañan, manipulan, tergiversan, y sobre todo cuidado y cuidado con el otro y yo soy el que te va a salvar, que es toda una... Estemos atentos y no les demos crédito. Hoy los grandes medios de prensa mundiales son cloacas de desinformación, de manipulación, de mentir, de engañar. Todos, en todos los idiomas. Yo por lo menos sigo en inglés y en francés y en portugués un poco. Son todos unas cloacas de mentiras, ¿no? Correcto, Ariel, muchas gracias por dedicarnos tus minutos y por supuesto, cuéntanos dónde te podemos encontrar en YouTube. Acá, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube y Twitter y todas las redes sociales. Geopolítica Ariel Umpierres, el canal con el cual creo que todos los días estamos subiendo contenido de todo tipo. Geopolítica esencialmente, pero también de historia, de finanzas. Le estamos dando mucha importancia a finanzas, a economía. Una forma de mirar la geopolítica desde ese ángulo. Correcto, Ariel, muchas gracias. Entonces, ya lo saben, ingresen en la descripción que pondremos al canal de Ariel Umpierres, Geopolítica Ariel Umpierres. Te agradezco, Ariel, por tu tiempo, a nuestro público también. Les mando un súper abrazo. Estaremos en contacto nuevamente a través de este espacio Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.